Bendiciones abundantes a todos los hermanos que me escuchan a través de este medio, así como también a los amigos que están fielmente siguiendo los mensajes que Dios ha puesto en el corazón, que sean de mucha bendición también para sus vidas. En esta mañana quisiera empezar teniendo una palabra de oración para poner este tiempo en las manos de Dios, para que Él sea el Señor guiándonos en todo momento, dándole la claridad, la iluminación y la revelación para su vida en lo que tiene que ver con respecto al trato de Dios y a su conversión y a su salvación, como lo vamos a ver en esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, por tu infinito amor, tu grande misericordia, con que nos llamaste un día, con que, Dios mío, permitiste que, aunque estábamos envueltos y muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, como dice tu palabra, tú extendiste tu mano de misericordia y nos trajiste hacia ti, limpiándonos, justificándonos y empoderándonos, Dios, para que verdaderamente seamos esos instrumentos tuyos, Señor, en tus manos, Señor, para llevar este mensaje también a otras personas. En esta mañana te pido, Dios, que tú nos acompañes, que tú nos dirijas, que tu Santo Espíritu, Dios, sea, Dios mío, dándonos la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento para entender, Señor, tu santa y bendita voluntad. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y desde ya, Dios mío, te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El texto que vamos a leer en esta mañana está en el libro de los Gálatas. Gálatas capítulo número 2, un solo versículo, el versículo 20. Y dice así la palabra del Señor, que la leemos en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hasta ahí la palabra del Señor. El título que le he puesto al mensaje es la disyuntiva entre la salvación y la vida cristiana. Este título o este mensaje vino a mi corazón por el asunto que como pastor me he dado cuenta de lo que ocurre dentro de la congregación que Dios me ha permitido pastorear. Tal vez no en una forma malintencionada, pero muchos creyentes caminan en una disyuntiva, en una situación de una lucha doble que tienen. Y por un lado, por una parte, entendemos que la salvación depende enteramente de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto quiere decir que la salvación, que es por gracia, no tiene que ver con nada de obra humana, ni siquiera, como lo vamos a ver, con la obediencia a la ley de Dios. Pero también asimismo, por otro lado, sabemos que la Biblia enseña que cada uno de los creyentes son responsables de luchar contra el pecado después de haber recibido esa salvación, y que debemos hacer uso de la gracia de Dios o todos esos instrumentos que Dios nos ha permitido a través de su gracia para ser cada día semejante a Cristo. Es decir, que por una parte estamos en paz con Dios, pero también asimismo nos vemos involucrados en una guerra diaria contra el pecado que solo termina con la muerte. Entonces vamos a desarrollar este tema en base a todo esto. Como le dije, la disyuntiva que hay para el cristiano, entre por un lado la salvación y por otro lado la vida cristiana, sabiendo que la salvación
es por gracia, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero por otro lado, cuando somos salvos, ¿cómo vivimos aquí en la tierra mientras estemos? ¿Cómo vivimos? Sabiendo que Dios nos ha dado ciertas responsabilidades y también tenemos esa responsabilidad de hacerle frente al pecado mientras diariamente, mientras estemos aquí. El problema suscita cuando el cristiano no entiende y por ende no sabe manejar un equilibrio entre estas dos realidades que existen en nuestra vida. Por una parte, y esto es lo que sucede, algunos enfatizan, mire que remarco esta palabra, enfatizan en la gracia de Dios para no tener ninguna responsabilidad en el crecimiento espiritual y en la madurez para desarrollar la vida cristiana, para, como dice la Biblia, alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, por una parte hay este grupo, tal vez inconscientemente, porque escuchan mensaje tras mensaje, una verdad, que la salvación es por gracia, que no tenemos que añadirle nada a la salvación. No hay obra humana que pueda colaborar para la salvación. Es netamente por gracia, basado en ese sacrificio que Cristo hizo, como dije, en la cruz del Calvario. Entonces, estas personas que enfatizan en la gracia de Dios, no tienen ninguna responsabilidad en su crecimiento y en su madurez espiritual, mostrando de esta manera una total indiferencia y por ende, esto es lo más peligroso, un libertinaje en sus vidas. Pero también tenemos por otra parte, y este es el punto donde voy a centrar el mensaje. Hay otro grupo que, vuelvo a decir, consciente o inconscientemente, no toma en cuenta la obra perfecta de justificación producida por el sacrificio de Cristo en la cruz inconsciente viven queriendo suplantarlo con una vida de sacrificio, de obras humanas, para querer agradar a Dios. Ninguna de las cosas en realidad nos favorece delante de Dios. Y ninguna de las dos cosas, o mejor dicho, estas dos cosas son las que representan la lucha. Porque por eso dije, el mensaje es una disyuntiva entre la salvación que es por gracia y la vida cristiana, cómo la tenemos que vivir. En realidad, nosotros como cristianos tenemos que hacer el esfuerzo en la dependencia absoluta del Espíritu de Dios para alinear todas las áreas de nuestra vida en el Evangelio que decimos creer. Esto tiene que ver con lo que somos como personas en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo y en todo lugar, inclusive de pronto en el deporte, en las distracciones. Nosotros tenemos que mostrar esa vida cristiana que decimos profesar. Miremos nuevamente lo que dice Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo resume en una forma clara y sencilla la doctrina de la salvación y sus implicaciones, mostrando la manera como debemos cimentarnos y desarrollar la vida cristiana para agradar verdaderamente a Dios. Nuevamente tomemos la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Este ha sido un pasaje que
ha tenido mucha mala interpretación, como lo vamos a ver. Pablo no está diciendo aquí que en nuestra vida diaria debemos tomar la cruz y crucificarnos en todo lo que hagamos. O sea, en otras palabras, hacer cosas para Dios, sacrificándonos en vez de creer. Porque el detalle que trae este mensaje es que nosotros tenemos que creer para luego que todas las cosas que hagamos sean el fruto de creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no sucede de esa manera, entonces estaríamos de pronto actuando que son nuestras obras las que nos justificaría delante de Dios, y son nuestras obras lo que agrada a Dios, cosa que, como lo vamos a ver, no es así. Como dije, aquí está el error. Ahora, otra cosa es lo que dijo nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 14, versículo 27. Él dijo de esta manera: ciertamente, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí el énfasis está centrado en la negación al yo, Es decir, ya no tomar decisiones a nuestra forma de ver o a nuestra forma de ser. Yo lo hago porque así ha sido mi estilo de vida. Yo lo hago porque así creo que se debe hacer. Y no tomar en cuenta verdaderamente cómo Dios lo dice que lo hagamos. Cómo Dios lo dice que lo hagamos, incluso cómo Dios quiere que lo hagamos. Que no lo hagamos en nuestra fuerza, sino en su poder, como lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué le digo que esta palabra que Jesús la dijo tiene que ver con negación? Porque Mateo 16, 24 lo corrobora. Escucha lo que dice Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, es el mismo contexto, pero expresado de otra forma: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo que Jesús estuvo diciendo aquí, que aquellos que nos convertimos en seguidores de Cristo, tenemos que... La cruz representaba la muerte en ese tiempo. Estar dispuesto a morir a cualquier cosa, a cualquier anhelo, a cualquier de pronto sueño que no concuerde con el plan y el propósito de Dios. Ahora, una vez más, con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que Pablo está diciendo es que ahora sí, vamos a ver lo que verdaderamente representa esto. Que nuestra crucifixión con Cristo, escuche esto porque esto es muy importante, es muy vital para nosotros que hemos sido justificados, que hemos alcanzado esa salvación, podamos vivir de una manera libre y no estar en esa disyuntiva, como dije, no puedo cumplir con toda la ley de Dios. Por otra parte, si de pronto infringo la ley, hablando de mentir, de pronto de codiciar, que eso en el día a día nosotros de pronto sin querer, luchando contra eso lo cometemos, nos sentimos como un cargo de conciencia. Porque algunos toman este versículo y dicen que debemos estar crucificados, que ya de pronto nuestra vida ciertamente debe apuntar hacia la muerte. Y no es así, porque más vale, ciertamente morimos para el pecado, pero vivimos ahora para Cristo. Entonces, lo que Pablo está queriendo una vez más decir aquí es que nuestra crucifixión con Cristo, escuche esto, es un hecho consumado en nuestras vidas. No es que diariamente se va a dar eso, sino es algo que yo lo tengo que tener muy claro, que ya ocurrió. ¿Cuándo? Si somos cristianos, como dije, es algo que ya ocurrió para nosotros en la conversión y el nuevo nacimiento. Por eso es muy importante
nosotros ahondar un poquito en esto, en la conversión y el nuevo nacimiento, porque esto es la parte de donde nace o ocurre o se produce todo en nosotros, en nuestra vida como cristianos. En la conversión y el nuevo nacimiento, fue en ese momento que nosotros, por otra parte, somos unidos a Cristo. Miren lo que dice Romanos 6. Primero vamos a ver el versículo 3 y luego el versículo 6 y 7 de Romanos 3. El versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, la palabra bautizado aquí significa sumergidos, significa o es sinónimo de estar unidos? Entonces, en otras palabras, lo que el apóstol trata de decir: ¿o no sabéis que los que hemos sido unidos en Cristo Jesús, hemos sido unidos en su muerte o a su muerte? Sabiendo esto, el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro hombre viejo, nuestro antiguo hombre, fue crucificado juntamente con él. Mire el verbo está en pasado, fue crucificado juntamente con él. El tiempo del verbo dice fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Y el versículo 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No está diciendo que nosotros día a día necesitamos morir para ser justificados del pecado. No está diciendo que el día que nosotros muramos vamos a ser justificados del pecado. Lo que Pablo está diciendo aquí concretamente, que el día que nosotros reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, como el Señor de nuestra vida, en ese momento nos convertimos a Él. La palabra conversión tiene que ver con volvernos a Él de todo corazón. En ese momento nacimos de nuevo y en ese momento nosotros fuimos unidos, tanto en su muerte, como lo vamos a ver aquí, como en su resurrección. Por eso el versículo 7 decía: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, yo como cristiano, como creyente, como la persona que de pronto muy devotamente asisto a una iglesia, tengo que ahondar en este concepto, porque yo puedo estar de pronto trabajando o edificando sobre una base que la Biblia no lo dice. La Biblia habla de que nosotros tenemos que sobreedificar sobre la base que es Cristo, sobre la base de la conversión en Cristo, sobre la base del nuevo nacimiento. Por eso Pablo aquí nos dice que la justificación de todos nuestros pecados no dependió, escuche esto, no dependió tiempo pasado, ni depende tiempo presente y futuro, ni va a depender de nuestras obras. Si nosotros fuimos justificados en su muerte, es porque Dios tomó también nuestra muerte juntamente con la de Cristo. Entonces, de aquí en adelante, como cristianos, nuestras obras no dependen, o nuestra justificación no depende de las obras que nosotros hagamos. Y esto es liberador. Esto nos libra a nosotros, porque muchas veces estamos preocupados por hacer esto. No digo que no se debe hacer, sino que nuestra preocupación es por tratar de agradarle a Dios. Porque a veces creemos que mientras más hagamos, mientras más sacrificio hagamos, el Señor nos va a amar más. Él nos amó en Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Por eso que todo lo resumió. Esto es lo que Pablo dice, que es un misterio, todo esto que él tenía escondido. Primeramente fue elaborado antes de la fundación del mundo y en el Antiguo Testamento fue velado para ello, pero ahora para nosotros ha sido descubierto una vez más
Quiere decir entonces que nuestra justificación de todos nuestros pecados no dependió ni depende de nuestras buenas obras, ni porque ahora hacemos lo bueno. Por si acaso alguien dice, bueno, yo no necesito aceptar a Cristo, yo creo que soy una persona buena y que Dios a mí me va a querer por eso, o porque hago buenas obras. Vamos a seguir y usted se va a dar cuenta con la palabra que no es así, sino por lo que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Porque si queremos, escuche esto es muy importante, porque si queremos ser justificados por nuestras buenas obras, más vale recibimos condenación, porque estamos diciendo, yo no necesito a Cristo, yo puedo hacer buenas obras para ser aceptado por Dios, y se lo voy a demostrar con respecto a lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice en Gálatas capítulo número 3, versículos 10 y 11. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, escuche, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, cuando digo escritura es la palabra de Dios mismo, lo que Él ha establecido. Esto es lo que dice la palabra desde el Antiguo Testamento. Maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. O sea, usted y yo, toda nuestra vida hemos infringido la ley de Dios, incluso la ley moral. Por ejemplo, una de las cosas que dice la ley moral es, no mentirás. ¿Quién de nosotros no ha mentido? Si usted me dice que no ha mentido, ahí le estoy comprobando la mentira. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No tendrás dioses ajenos. Y así. Entonces, por haber violado, si vivimos conforme a la ley, por haber violado, nosotros estamos en un estado de maldición. Versículo 11 dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar, porque no va a poder, por tratar de cumplir la ley. Así que aquellos amigos que dicen, bueno, yo hago buenas obras y por eso el Señor me va a perdonar, por eso entraré al reino de los cielos, por eso el Señor me va a aceptar. Aquí le doy un argumento no creado por la mente del hombre, sino una disposición de Dios mismo. Ya que las Escrituras dicen, versículo 11, la última parte, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces, por una parte, como para victoria para nosotros, aquellos que no hemos hecho nada, sino que simplemente hemos reconocido que si hemos querido servir a la ley más vale no hace el intento de salvarnos, sino de decirnos, esto es lo que eres tú. Eres un infractor de mis estatutos. Entonces, esto significa que por la fe en Cristo, nuestro yo, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, es que nuestro antiguo yo, el que violó la ley de Dios de una manera atroz, malvada, ya no existe. Ya está muerto. Fue crucificado cuando Cristo estuvo en la cruz. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso no se refiere tanto a las cosas que nosotros hayamos hecho. Sí, ese es el efecto. Pero lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, que es el que escribe 2 Corintios, es que la antigua creación, cuando Cristo murió, desaparece. Porque Dios en Cristo, de eso se trata el cristianismo, de eso se trata ser hijo de Dios. No ser un religioso, sino verdaderamente aceptar el plan y el propósito de Dios.
En Cristo Dios está haciendo una nueva creación, porque dice él mismo en su palabra que todas las cosas las resumió en Cristo Jesús. Todas las cosas que están en los cielos, las que están en la tierra, las que están debajo de la tierra, todas las resumió en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver la segunda parte que dice el apóstol Pablo en ese versículo 20 de Gálatas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto es interesantísimo poderlo comprender. Vuelvo y digo, esto es muy medular para nosotros porque como cristianos muchas veces estamos con esos sentimientos de culpa, he fallado, queriendo hacer, por supuesto, llevando una vida devota, llevando una vida de obediencia al Señor. Muchas veces fallamos y eso nos lleva a que nosotros podamos estar de pronto compungidos, con un sentimiento de culpa, y viene el acusador. Pero cuando usted entiende el plan de Dios, cómo lo diseñó, cómo pensó, por algo dijo el Señor, si el justo cae 7 veces yo lo levantaré, porque él había dicho que reconoce que nosotros somos polvo de esta tierra. Ahora, eso no nos da licencia para pecar, sino que cuando pecamos, cuando caemos, cuando fallamos, estemos conscientes de que Dios elaboró un plan bien hecho para volvernos a integrar cada día, en cada momento. Ahora, esto de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta declaración, voy a hacer una pregunta, ¿anula mi personalidad y por ende mi responsabilidad? Es decir, mi yo. No, de ninguna manera, sino que ahora somos libres para que el poder del Espíritu de Cristo pueda hacer en nosotros, ayudarnos a nosotros, empoderarnos a nosotros para hacer la voluntad de Dios. Yo quiero invitarlos a que usted vea cómo el yo que está en este versículo, varios yo, pronombres personales, nos habla de la responsabilidad que tenemos como cristianos. Una vez más vamos al versículo 20. Por ende dice, mire, con Cristo estoy, se refiere yo. Pablo dice yo. Yo, si lo dijéramos de otra forma, diríamos, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mire, otro yo, pronombre personal, mas vive Cristo en mí. O sea, no deja fuera la responsabilidad ni la voluntad del hombre. No deja fuera. Y lo que ahora vivo, podríamos decirlo, y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo, vuelvo, le pongo ahí otro pronombre. Yo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso le dije que la disyuntiva es, por un lado, a nosotros nos dicen que la salvación es por gracia y que no tienes que hacer nada, que sí, y es una verdad, la recibimos, pero en el momento que la recibimos nosotros tenemos una responsabilidad, y eso es lo que está hablando Pablo, porque dice yo, porque el único beneficiado he sido yo, y esta es la responsabilidad que hay en mí. En otras palabras, esto, como decía, es extremadamente importante para nuestra vida espiritual, porque así como estamos unidos a Cristo en su muerte, asimismo estamos unidos a Jesucristo en su resurrección. O sea, participamos de su vida de poder, de gloria. Por eso es que Pablo dice, a los que antes llamó, también los perdonó, los justificó, los santificó y los glorificó. ¿Por qué? Porque esos méritos de Jesucristo, por una parte, cuando Él murió, Él pagó la culpa de nuestros pecados. Pero asimismo, cuando resucitó, como estamos unidos a Él, mire que varias veces le he hecho este ademán,
estar unido a Cristo. No se trata de haber hecho una oración y creer que usted va a hacer buenas obras como cristiano para Él. El asunto es estar unido a Cristo, como lo vamos a ver. Entonces, miren lo que dice Romanos capítulo número 6, versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él, ya lo hemos visto, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, ahí está la clave, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, porque el Padre lo declaró inocente, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. Yo quiero que usted analice. Usted y yo no andamos en vida nueva porque decidimos andar en vida nueva, sino porque el poder de la resurrección de Cristo actúa en nosotros. Ahí está la parte, diríamos, neurálgica de este asunto, porque es ahí donde nosotros nos hemos desenchufado y hemos llevado por una parte un libertinaje y por otra parte un legalismo religioso, queriendo hacer para agradar a Dios. Y nosotros somos agradables a Dios por la vida de Jesucristo morando en nosotros. Por eso hay que entender este pasaje, es muy importantísimo. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, mire cómo Pablo lo repite porque quiere él que necesariamente esto quede grabado en nuestra mente, porque la fe viene por entender la palabra de Dios, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Entonces, es la vida de resurrección. Esa vida de resurrección, mejor dicho, es la que ahora empodera nuestras vidas para, vale la redundancia, poder vivir como Dios desea que vivan sus hijos. Escuche esto, a pesar de la lucha que ciertamente experimentamos diariamente contra el pecado y la tentación. Pero mire lo que dice Romanos capítulo número 8, versículo 1 y 2 según la Nueva Traducción Viviente. El libro de Romanos es un libro muy importante que nosotros debemos leerlo y debemos escudriñarlo, debemos estudiarlo, porque es la base de lo que éramos sin Cristo, lo perdido que estábamos, el estado nuestro de enemistad contra Dios. Luego habla de lo que Cristo hizo en favor de nosotros. Este libro está segmentado en 3 partes. De lo que Cristo hizo en favor de nosotros. No porque nosotros diéramos muestra de cambiar, sino porque Él tomó la decisión de amarnos primero. Y luego la última parte que está del versículo 2, del capítulo 12 al 16 es en base a esto, a lo que éramos y a lo que Cristo hizo, cómo nosotros debemos comportarnos como cristianos. Por eso Romanos 8, 1 y 2 dice, según la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación, porque estamos unidos a Él. Y miren lo que dice el versículo 2, una promesa de fidelidad. Y porque ustedes pertenecen a Él, no porque ustedes ahora hacen buenas obras, sino porque ustedes, todo radica en Cristo, todo radica en Él. Y porque ustedes pertenecen a Él, a Cristo, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Usted y yo fuimos libertados de nuestros pecados pasados. Somos libertados de los pecados presentes y seremos libertados siempre de los pecados futuros. Por eso es que Juan dice
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si cometieran pecado, recuerden, abogado tienes para con el Padre a Jesucristo el justo, el justo. Por esto Pablo también dice en Filipenses capítulo número 3, versículo del 8 al 10, según la Nueva Traducción Viviente. Sería conveniente que usted vaya apuntando estos versículos y esta meditación usted la revise nuevamente, porque de allí depende que usted tenga una convicción firme de lo que es su salvación. Y si usted ve que todavía no se ha convertido a Cristo, no ha alcanzado el nuevo nacimiento, usted proceda verdaderamente a humillarse a Dios y a reconocer. Es un acto de reconocimiento la conversión. Señor, reconozco que no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar la salvación. Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, y yo por eso en este día yo rindo mi vida a Él. Yo lo acepto, lo deseo, que Él venga a tomar control de mi vida. Mire lo que dice Filipenses 3 del 8 al 10 según la Nueva Traducción Viviente. Mire el razonamiento de Pablo en base a todo este criterio. Así es, dice. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Así es, dice. Todo lo demás no va, porque anteriormente en el otro versículo, no tengo tiempo, usted venga leyendo todos los versículos, porque de eso se trata, que usted analice. Dice que la vida, todo lo que él era, lo ha tenido por basura. Y aquí en este versículo 8 dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Ahí hay una coma, dice, mi Señor, no solamente mi Salvador. Salvador quiere decir ciertamente porque nos salvó, pero mi Señor porque gobierna nuestra vida. Tal vez muchos de ustedes muchos de nosotros venimos con el interés de que Él nos salve, pero no que gobierne nuestras vidas. Y ahí está el detalle. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. No dice a fin de ganar la salvación, sino a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Él sabía que todo depende de la unión con Cristo, cada día más desprendernos de nosotros mismos. En otras palabras, como dice, ya no me apoyo en mi propia justicia. Soy bueno, yo hago buenas obras, no soy un hombre malo. Por medio de obedecer la ley dice esto, pero puedo cumplir ciertos mandamientos de la ley, pero los demás no lo puedo cumplir. Más bien, dice Pablo, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Una vez más repite estos conceptos que son primordial, son medular, son principal en nuestras vidas como cristianos. Y también a usted, amigo que nos está escuchando, usted tal vez que ha defendido la religión a la cual su bisabuelo, su abuelo, su tatarabuelo perteneció, y usted sigue esa misma línea, pero la religión verdaderamente no tiene ningún fundamento delante del plan de Dios. Delante del plan de Dios, porque Él resumió todas las cosas. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Usted está escuchando, en este día usted está escuchando la verdad. No hay buenas obras delante de Dios que el hombre pueda hacer sin Cristo. Versículo 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar, aquí es donde quiero llegar, experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. En otra versión dice, experimentar el poder de su resurrección. En otras palabras, quiero llegarme más a Cristo para poder experimentar ese poder de la resurrección. Pero asimismo dice, exclamó, y quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Nosotros hemos participado de su muerte y por ende participamos de su vida resucitada. Conclusión, mis hermanos y mis amigos que me escuchan. Ya estamos terminando. Entonces,
Esta es la buena noticia. Por un lado, aunque hemos sido justificados y somos justificados del pecado por la fe en Cristo, tenemos que reconocer que el pecado sigue siendo un problema diariamente en nuestras vidas. Pero escuche esto es de gran beneficio para nosotros. Ya no somos ni sus esclavos, ni Él es nuestro amo. Mire lo que dice Romanos 6:14. Dice así, según la Reina Valera. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué yo me he visto, o Dios me ha llevado? Porque Dios conoce, aún como pastor, conoce la gran preocupación que tenemos algunos pastores por la vida de las personas que se congregan. He visto personas que todavía luchan con asuntos de pecados que no son visibles a la vista, pecados ocultos que se manejan de una manera oculta, mejor dicho, como es la fornicación, la pornografía, la mentira. Y he visto cómo personas anhelan alcanzar esa libertad y por ende hacen como penitencias, con sus propios esfuerzos, querer cambiar. La vida cristiana no se trata de cambiar por buenas obras. Se trata por eso el nuevo nacimiento. La conversión y el nuevo nacimiento es la plataforma, porque en la conversión y el nuevo nacimiento está basado en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando uno basa de ahí para adelante su vida en la conversión y el nuevo nacimiento, todo lo demás viene de una forma natural, no por esfuerzo del hombre. Claro que hay la responsabilidad de buscar estar unido a Cristo en todo. Como dije hace un momento, ciertamente el yo no se anula, sino que más vale el yo que simboliza mi vida, se compromete con Cristo ahora. Ya no por obligación, ya no por el temor al castigo, sino en un acto de amor es la obediencia. Esto en realidad a mí como pastor me ha llenado. Y ojalá de una u otra forma yo haya llegado con este mensaje de una forma clara, precisa, a cada uno de ustedes, como cristianos, como aquella persona también que recién empieza en los caminos del Señor, y de pronto quitar las vendas a aquellos que, y no lo digo con ninguna mala intención, que la religiosidad los ha tenido cegados. Porque la religión lo que enseña es que a través de las buenas obras uno puede llegar a alcanzar el perdón de Dios, y no es así. No es así. La Biblia dice desde el Antiguo Testamento, y lo reafirma en el Nuevo Testamento, sin derramamiento de sangre. Pero escuche esto, derramamiento de sangre de un inocente, y no hay ni un inocente, no hay perdón de pecados. Por eso Jesús tuvo que derramar su sangre. Por eso se hizo hombre, para como hombre inocente, sin pecado, ponerse en sacrificio. De ahí entonces la figura, el tipo de las ovejas, de los carneros que eran sacrificados, tipificaba el sacrificio magistral de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen en una pequeña oración para terminar esta meditación. Ahí donde usted se encuentra. Yo creo que de una u otra manera el Espíritu Santo ha tocado su corazón.
Le ha abierto el entendimiento, porque no es necesariamente palabra mía, sino palabra de Dios la que hemos meditado. Lo que Dios ha establecido para que el hombre lo crea. El problema radica, aún como cristiano, que usted no cree que ya fue crucificado su antiguo yo. Y usted trata de crucificarlo. Y es ahí donde tiene la lucha. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Señor, porque nos haces entender esta verdad de cómo tú planificaste todas las cosas para beneficio nuestro, cuando en verdad no teníamos ninguna oportunidad, no merecíamos, Señor, una oportunidad, porque por nuestra propia voluntad te habíamos ofendido, habíamos sido contrarios hacia ti con la práctica del pecado. Pero tú un día decidiste, Señor, amarnos, amarnos de todo corazón como solamente tú lo sabes hacer, y perdonarnos y darnos a tu Hijo en Jesucristo para que Él vive en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que ahora vivo lo que Cristo quiere en mí. Y ahora lo hago no dejando a un lado mi yo, sino poniendo mi yo al servicio de Él. Padre, yo te ruego, Dios, que este mensaje llegue a cada persona que me está escuchando. Inclusive, Señor, al nuevo convertido, a la persona que se ha convertido ahora recientemente por este asunto de esta crisis, de la pandemia, y está temeroso, Señor, de qué va a ocurrir de aquí en adelante, que pueda tomar conciencia, Dios, que si tú planificaste todo eso para salvarnos, has planificado también para guardarnos hasta el día de tu venida, Señor. Al amigo, Señor, que nos ha estado escuchando, que él pueda también tomar la decisión de dejar la religiosidad a un lado y abrir su corazón y rendirse a Cristo, para que él, la vida de Cristo venga, esa vida de muerte sí, para justificación, pero la vida de resurrección para empoderarlo y hacerlo una mejor persona, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hombre en la sociedad, Padre. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Gracias a cada uno de ustedes por haber atendido esta palabra del Señor. Quiero también decirle a los hermanos que me están viendo por este medio que nuestra iglesia, conforme a las disposiciones del gobierno, ya hemos abierto las puertas. Estamos funcionando los días sábados con el culto de 5 de la tarde, de 5 a 6 y 15 de la tarde, y los días domingos con 2 servicios de 9 de la mañana y 11 de la mañana, con todas las restricciones y direcciones que el COE cantonal ha dado, y estamos ahí funcionando para congregarnos y reunirnos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que lo único que necesitamos es que ustedes se comuniquen con los teléfonos que están en pantalla y usted diga y asigne a qué servicio usted va a ir. Si va a ir al del sábado a las 5 de la tarde, o el domingo al primero a las 9, o el domingo el segundo a las 11. ¿Por qué? Porque nos estamos manejando con un cupo limitado. Si usted quiere oración, también tenemos en la pantalla números de teléfono para que usted llame y pueda recibir direccionamiento, pueda recibir una palabra de oración, pueda recibir una palabra de consuelo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima.